La verdad histórica puede ser más difusa que el mito, pero no necesariamente menos poderosa. A veces olvidamos cómo era el béisbol en aquellos años. El juego que hoy vemos tan lleno de banderas, familias y luces brillantes, en los años 40 era un espejo afilado de Estados Unidos. Segregado, áspero, cruel. Las ligas de color florecían aparte, con estrellas que hubieran dominado cualquier estadio de las mayores, de no ser por la línea de color que cerraba las puertas. Cuando Jackie Robinson debutó en 1947 con los Dodgers, no solo rompió un muro deportivo, rompió un pacto social. Los insultos eran rutinarios, los spikes se alzaban para cortarle las piernas en segunda base. Las amenazas de muerte llegaban por correo. Incluso compañeros de equipo firmaban peticiones para negarse a jugar con él. El racismo no era un rumor, era parte de las reglas no escritas del diamante. En medio de ese clima envenenado, nació uno de los relatos más queridos y más cuestionados del béisbol. El famoso abrazo entre Pee Wee Reese y Jackie Robinson. Dicen que la memoria es traicionera, que los mitos se escriben con más fuerza que los hechos, y el famoso abrazo en Cincinnati creció hasta ser casi sagrado, aunque las huellas concretas sean borrosas, casi fantasmas. Llevo años investigándolo, escarbando en viejas crónicas, entrevistando testigos ancianos, revisando la prensa de 1947, y cuando alguien me pide que cuente el famoso abrazo en Cincinnati, a veces me detengo, porque la verdad es más complicada. Se cuenta que era un día caluroso en Cincinnati. El público estaba más tenso de lo normal, y se notaba desde entrando al estadio. Pudiste estar sentado en la grada de tercera, con un programa arrugado en la mano, intentando concentrarte en el juego. Pero la atmósfera era distinta. Insultos que parecían cuchillos volaban desde las tribunas hacia el 42 de los Dodgers. Jackie Robinson estaba en el cuadro, serio, firme, tragándose cada palabra venenosa. Se podía ver en su cara esa determinación contenida, como si respirara con cuidado para no soltar todo el fuego que debía tener por dentro. Algunos en la tribuna se reían, otros parecían incómodos, sentías un nudo en la garganta. Fue entonces cuando ocurrió. Pee Wee Reese, el campo corto de los Dodgers, un tipo de Kentucky, para colmo, caminó con paso tranquilo hacia Jackie. Nadie sabía qué iba a hacer, pero en lugar de apartarse o de dejarlo solo como todos, puso su brazo alrededor de sus hombros. No dijo mucho, no hizo falta tampoco. Fue un momento congelado. Un par de fanáticos se quedaron mudos, otros bajaron la cabeza. El silencio fue tan brutal como habían sido los gritos segundos antes. Desde donde tú estabas, veías a Jackie bajar un poco la vista, y aunque no pudiste escuchar nada, se notaba que el peso se le aligeraba en los hombros. Era más que un gesto, era decirle, estoy contigo, no estás solo, si te insultan, me insultan a mí. El juego siguió, pero ya no era igual. El estadio ya no tuvo el mismo filo venenoso. Era como si Reese hubiera clavado una estaca en medio del odio y hubiera dicho, hasta aquí. Para empezar, no hay registro de que el gesto famoso, ese brazo echado sobre los hombros en pleno campo hostil de Cincinnati, haya sucedido tal cual en 1947. No hay fotografía contemporánea, ni testimonio de prensa en su momento. Ni siquiera Jackie Robinson lo describe así en su autobiografía I Never Had It Made. Lo más cercano que hallé fue una mención de un juego en Boston en 1948, cuando los Dodgers visitaron a los Braves. Ahí, según varios relatos más consistentes, el público insultaba a Jackie con saña, y Pee Wee, harto de escucharlo, caminó hacia él durante una pausa del juego y le puso un brazo sobre el hombro. Fue breve, casi seco, pero muy claro. La gente en las primeras filas se cayó. Algunos dijeron después que fue la primera vez que vieron a Jackie sonreír en todo el juego. Hay otras versiones, todavía más vagas, que sitúan gestos parecidos en la primavera de 1947, durante la gira de pretemporada en el sur. Allí, los Dodgers enfrentaron amenazas de boicots y hostilidades abiertas. Algunos compañeros se mantuvieron distantes, pero Reese no. Fue uno de los primeros en conversar con Jackie en público, en compartir el infield sin miedo, pero no se conserva testimonio de un abrazo formal, ni en pretemporada, ni en Cincinnati. Con los años, las historias se fundieron. Lo que probablemente fue un gesto en Boston, en el 48 se retroproyectó a la primera temporada de Jackie en 1947, en Cincinnati, donde el racismo era especialmente virulento. Y así nació la leyenda.
El momento icónico en el corazón hostil de Ohio, con el campo corto sureño abrazando a su compañero negro frente a una multitud enfurecida. El mito se solidificó tanto que en 2005 se construyó la famosa estatua en Brooklyn llamada Pee Wee Reese and Jackie Robinson Monument. En ella, Reese pasa su brazo sobre Jackie, esculpidos para la eternidad en el abrazo que quizá nunca fue así. Pero los historiadores serios dicen que, aunque probablemente no ocurrió como la leyenda lo dice, algo pasó. Hubo un momento, quizá en Boston, quizá en otra parte, en que Reese hizo lo que pocos harían: decirle al mundo, con un solo gesto, él es mi compañero. Fue menos cinematográfico de lo que recordamos, más corto, más humano y en cierta forma, más real. Así que cuando me preguntan si fue cierto el abrazo de Cincinnati, contesto con cuidado. Tal vez no así, tal vez no allí, pero hubo un momento, y fue suficiente para cambiar algo en ese equipo y en ese país. Porque la verdad histórica puede ser más difusa que el mito, pero no necesariamente menos poderosa.